con nuestro invitado esta noche, Pedro Cateriano, primer ministro. Gracias por estar con nosotros, don Pedro. Usted que ha sido tanto congresista como primer ministro luego, ¿es acertado un anuncio como este de decir no va más la seguridad para los congresistas? A ver, veámoslo de una manera protocolar. El Ejecutivo convocó a un diálogo, casi, diríamos, las agrupaciones más importantes asistieron, y algunos congresistas se han quejado que este pequeño detalle no se lo mencionaron. En fin, yo quiero pensar que esto es un error que quedará en lo anecdótico. Se tiene que solucionar este tema de coordinación y pensar más en positivo. Creo que la tarea, el reto que tiene el nuevo Congreso es de no solo permitir una culminación a este gobierno de manera estable, sino de emprender aquellos proyectos que el Congreso disuelto archivó por razones político-partidarias. Ahora, para rematar el tema de la seguridad, esto, digamos, sería un primer paso. Yo sé que puede ser muy cosmético, muy de forma, más que de fondo, pero podría ser un buen paso para, de alguna manera, comenzar a acercar de nuevo la imagen del Congreso a la ciudadanía, o más bien es de frente recibirlos con un planchazo, ¿no? De esos futbolísticos, y de alguna manera comenzar también ya a revertir una imagen que ni siquiera ha comenzado a cultivarse. Se puede interpretar de las dos formas, ¿no? Varios de los parlamentarios ya han expresado sus puntos de vista, algunos inclusive apoyando la medida, como por ejemplo el congresista Urresti. Pero en todo caso, no debe ser ese el problema principal con el que inicie sus labores el nuevo Parlamento. Es un asunto que lo ha puesto en agenda el ministro del Interior, pero considero que hay temas más importantes y prioritarios que el Congreso Nacional debe acometer. O sea, el Ejecutivo debería ser más proactivo en todo caso a la hora de establecer una agenda. Naturalmente, no distraer, diríamos, la agenda, ¿no? Muy bien. Ayer usted comentó en las redes sociales sobre esta nueva denuncia de aparentes colaboradores eficaces, serían los hermanos Paredes, tanto el exministro como su hermano, repito, que señalan pues que Ollanta y Nadine Heredia habrían recibido hasta 18 millones de dólares del Club de la Construcción. Usted ha mandado que se haga una investigación. No, yo no he mandado que se haga una investigación. No, digamos, ha apoyado, ha demandado en todo caso que se haga una investigación seria. Pero usted, ¿qué, digamos, conclusión tiene a estas alturas de ese caso? Porque claro, por un momento parecía también que podían ser los propios Paredes queriéndose resguardarse, porque a mí me llama la atención, por ejemplo, que en el caso del gasoducto, hasta ahora no hay una acusación directa de Odebrecht por el lado de sobornos y coimas, que parece que Nadine Heredia influyó, pero acá estamos hablando pues de un monto sideral de 18 millones de dólares. ¿Qué impresión tiene de este caso? Creo que es un tema muy grave, es la primera ocasión en la que acusan al expresidente Humala de recibir sobornos y por lo tanto esto se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias. De otro lado, no se trata pues de una acusación formulada por Becerril, Müller, Luciana León o Rafael Rey, no. Los hermanos Paredes, uno de ellos ha sido compañero de promoción del expresidente, y el otro, Carlos Paredes, ha sido miembro del gabinete. Así es. Y es primera vez que un exministro, diríamos, yendo contra la mayoría de los que hemos cooperado con el expresidente Humala, le imputa este gravísimo cargo. Razón por la cual creo que hay que investigar. Así es. Ahora, los hermanos Paredes tendrán que actuar como lo ha hecho, por ejemplo, Maiman, que ha entregado las constancias de depósitos de sobornos que recibió de Odebrecht para transferirlos luego a Alejandro Toledo, ha entregado también las transferencias electrónicas. La ruta del dinero está Costa Rica, clara, hasta acá. Y creo que en igual sentido hizo Atala. Atala entregó la cuenta corriente del Banco de Andorra, donde Odebrecht depositó el soborno que Nava le indicó
de esa cuenta. También a la Fiscalía, hasta donde tenemos entendido, ha entregado los retiros que hizo de su cuenta para entregarlos al fallecido líder aprista. En todo caso, ese es un trabajo que hay que realizar porque, como todos sabemos, la colaboración eficaz, los serios cargos que se imputan tienen que ser corroborados. ¿Qué hacer con Odebrecht? ¿Qué hacer con Odebrecht ahora a partir de lo que ha ocurrido con el tema del acuerdo de colaboración eficaz, la demanda esta millonaria? Ha habido, digamos, mensajes cruzados también desde el gobierno un poquito. Lo que se ha dicho es, nosotros no negociamos con la corrupción, y hay quienes señalan que, bueno, que se podrían dar mensajes un poquito más elaborados de lo que está pasando detrás. Bueno, en todo caso, esta crisis política supongo que le servirá para sacar conclusiones al gobierno y que no se asuste pues porque ahora la oposición ya no lo hace el Parlamento, son algunos medios de comunicación adictos al fujiaprismo que son los que han levantado la noticia y han asustado al gobierno. Considero tampoco pues que esta es una actitud. Haciendo sumas y restas, es evidente que el acuerdo con Odebrecht ha sido sumamente positivo para el país. Desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción, el hecho que presidentes, exministros, magistrados, los más altos dignatarios del país hayan sido sometidos a la acción de la justicia es un hecho de reconocimiento internacional. Ahora, todavía queda mucho por hacer. Y en ese sentido, confío que el nuevo ministro de Justicia seguirá apoyando, como nexo del gobierno con la Fiscalía y el Poder Judicial, las tareas que tienen que llevar adelante jueces y fiscales. Hemos llegado a un extremo en el cual ya no puede haber retroceso. Cada día o cada semana nos vemos, ya diría no ni sorprendidos, pero sí con estas noticias realmente bochornosas respecto de lo que ha sido la conducta de algunos políticos. Esta situación también, Enrique, debe llevar a una reflexión al Ministerio Público, la de acelerar los procesos para la formulación de las correspondientes acusaciones fiscales. En algunos casos ya hay pruebas, elementos de juicio suficientes para acusar. Por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori. Si luego aparecen otros indicios, pruebas, testimonios, no hay ningún impedimento para que se presente otra acusación. Pero estos casos de detenciones preventivas excesivas no deberían ser la forma natural de actuar de la Fiscalía y del Poder Judicial. Y lo fundamental es que mayoritariamente el pueblo ha apoyado esta gestión de fiscales y jueces. Esto se ve reflejado en el resultado de las últimas elecciones generales. Aquellas agrupaciones que obstruyeron la acción de la justicia, que encubrieron actos ilícitos, han sido castigadas duramente, han sido repudiadas por el pueblo. Entonces, también el Parlamento tendrá que cooperar en esta acción de la justicia. Y ojalá que esos pedidos que quedaron pendientes de la Corte Suprema, esas tramitaciones de acusaciones constitucionales y de las nuevas que vendrán, las lleve adelante con responsabilidad y apego a la Constitución y a la ley. Decía usted que parte o una importante labor de este nuevo Congreso será que este quinquenio pues termine en una relativa estabilidad. No hemos tenido esa estabilidad, evidentemente, por una serie de motivos, pero sobre todo este tema de la confrontación ejecutivo y legislativo, y de todas maneras, pues, cruzada, ¿no?, por todo este tema político o penal, ¿no?, que ha sido, pues, muy particular. ¿Qué se debería esperar de este Congreso? Se habla mucho de la reforma política y hay quienes señalan que esa reforma política pues tampoco despierta o cautiva la imaginación, ¿no?, de muchos de los electores. ¿Qué es lo que debería realmente plantearse este Congreso que va a durar un poquito más de un año? Nadie quiere que se repita la historia de lo que ha pasado. Un presidente detenido preventivamente, que luego salió, un presidente con arresto domiciliario, un presidente prófugo de la justicia, un presidente suicidado
y otro acosado. Ese panorama realmente ha sido terrorífico. Y nadie en su sano juicio desea que esta película de terror se repita. Por esa razón, creo que el Parlamento tiene la oportunidad de cambiar radicalmente su línea de acción y probar que sí es posible el debate, el diálogo, el consenso. La confrontación política siempre existirá, pero no podemos llegar a un extremo de enfrentamiento permanente entre los poderes del Estado. La democracia se caracteriza por el equilibrio entre los poderes del Estado. Cuando un poder se excede en el ejercicio de sus funciones, el otro poder lo frena o lo controla. Pero no está concebido este sistema en ninguna parte para que permanentemente estemos en una etapa de confrontación. Y en ese sentido, ojalá también, y creo que empezó bien el presidente Vizcarra convocando a las agrupaciones políticas, creo que también es una señal positiva el hecho de que, aunque aún no han recibido las credenciales del Jurado Nacional de Elecciones, ya los partidos han tenido reuniones de coordinación, están estableciendo la importancia de la agenda de lo que van a discutir, y eso creo que hay que saludarlo también, ¿no? No se puede tapar el sol con un dedo ni los chismes de las redes. Señor Cateriano siempre es voceado como primer ministro últimamente, no sé si eso a usted lo halague o lo preocupe. Y seguramente no me va a decir si es que eso va a ocurrir en algún momento, pero ¿cuál es el futuro político que le espera a usted? Bueno, esas son especulaciones periodísticas, en muchos casos también ¿De sus amigos? mensajes afectuosos de simpatizantes. Bueno, mis adversarios y enemigos no necesito hacerles mayor propaganda, es decir, y yo lamento en algunos casos el estado judicial en el que se encuentran muchos de ellos, empezando por la que fue mi principal acusadora y que cuestionó mi gestión como ministro de Defensa. Luciana, pero en fin, yo no le deseo el mal a nadie, pero la justicia tiene que hacer su trabajo también. Y en política, Enrique, el tiempo es un gran aliado, ayuda a que las aguas se calmen, lleguen a su nivel y el ciudadano se forme un juicio libremente. ¿Pero usted va a querer seguir, por supuesto, en la escena política del país? Yo lo que hago es opinar. Usted me ha invitado el día de hoy, acudo. Creo que además toda autoridad que ha ocupado un cargo de importancia, en mi caso la presidencia del Consejo de Ministros, tiene una obligación cívica de carácter permanente con el país para participar en lo que debe ser el progreso del país. Somos un país rico, diverso, que no hay razón alguna para que nos encontremos en esta situación. Son más las cosas positivas e importantes que hacer que las cosas negativas, naturalmente, ¿no? Ojalá que esa perspectiva se prolongue hacia el 2021, porque como usted dice, no podemos más en un plan terrorífico como el que en muchos momentos se ha vivido en los últimos años. Gracias. Gracias, Pedro Cateriano, por acompañarnos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Cara a Cara. Estamos con el conocido penalista, ex procurador César Azabache, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está, doctor Azabache? Gracias por estar con nosotros. A las órdenes. Bueno, todas estas fichas que se van moviendo, acabamos de conversar con Pedro Cateriano sobre la situación de su ex jefe de Ollanta Humala, que como él bien destaca, es la primera vez que un exministro, alguien de su entorno tan cercano, lo señala por haber recibido, en este caso es una cifra fabulosa, 18 millones de dólares por el Club de la Construcción. Cateriano insiste en que es una acusación gravísima precisamente por ese agravante, además que es alguien del círculo, pero como siempre, ahora lo que toca es comprobar la ruta del dinero, ¿no? ¿Qué es lo que la Fiscalía tiene que hacer con esa información? No, primero, por supuesto, es una tarea que para el Ministerio Público recién comienza, pero pongamos en realce esta capacidad que viene mostrando la Fiscalía para ir transformando los casos que construye, ¿verdad? El caso Toledo, que comenzó con los hallazgos de Coteva, pasó a las confesiones de Barata, terminó apoyándose en una declaración distinta, que es la de Joseph Maiman, ¿no?
El caso de la señora Fujimori, que comenzó también con las revelaciones baratas, se ha expandido ahora hasta esta nueva manera de ver las cosas vinculada con la continuidad de los falseamientos a la OMPE y la organización de una estructura para cegar la capacidad de la señora Fujimori de reconocer el origen de los fondos. Ahora con el señor Humala pasa lo mismo. Si esta información se confirma, hay que decirlo, la Fiscalía recién está comenzando a anunciar que este caso existe, pues en la lista de prioridades pasa a ser un evento todavía más serio y más grave que las propias entregas de los 3 millones de dólares de la campaña, ¿no? Hablamos de 16 millones, de un aparato fuertemente estructurado, reconocido en una serie de aristas y una historia en la que el Ministerio Público tiene ya varias confesiones sobre el detalle de cómo funcionaba este mecanismo de organización de un cártel para la construcción, ¿no? Lo que se señala con el Club de la Construcción es que es en el gobierno de Humala y bajo la gestión de Paredes, ¿no?, que pasó de ser una suma de concertaciones, que era lo que había desde el año 2002 o antes incluso creo, a ya un tema donde ya era con coima a los altos funcionarios, ¿no? Eso marca una diferencia. Eso marca la diferencia en la narrativa que la Fiscalía ha presentado sobre esto, ¿no? Ahora, este anuncio, como digo, lo que abre es la compuerta de un caso nuevo en construcción. Entonces habrá que ver los desarrollos y el nivel de confirmaciones que adquiera. Pero la noticia ya por sí misma es gravísima. Es gravísima. Comentaba usted el caso Fujimori, cómo la narrativa, por usar su término, que la defensa de Fujimori ha utilizado hasta ahora, y en parte la de Humala, ¿no?, que niegan el aporte, pero al mismo tiempo dicen no era prohibido. Bueno, ¿Cómo eso va modificándose? Porque claro, está por un lado el pitufeo, ¿no?, y lo que usted señala, pues esta estructura para ocultar este dinero, pero eso es necesariamente delito en lo que se refiere a aportes electorales. Bien, sí, en efecto. Creo que las defensas todavía se han movido a un nivel fuerte de confusión, ¿no? La primera discusión, por cierto, fue si era o no posible reconocer al Jorge Barata del 2010 o del 2011 como un factor lavador de activos, ¿no? En la primera manera de abordar estos, reconocía, sostenía o trataba de partir de notar que el Jorge Barata del año 2010 era simplemente el principal ejecutivo de la principal constructora extranjera en el país. Un socialité por lo demás. Un socialité por lo demás. En el caso de Humala y Heredia, el quiebre fuerte, desde mi punto de vista, se produce cuando trasciende que no solo Barata había entregado 3 millones a la campaña, sino que además la coordinación había involucrado a funcionarios del Ejecutivo del Brasil, y hay por lo menos un exministro en el Brasil, hasta donde entiendo, que habría confirmado que en efecto la coordinación no fue solo de la compañía. Entonces, eso rompe de alguna manera la posibilidad de creer que Humala y Heredia no sabían que estaban tratando con una estructura corrupta, que tenían al frente tanto el nexo en el gobierno del Brasil como el nexo en la empresa privada que trabajaba o quería trabajar con los dos. El caso de la señora Fujimori se ha diferenciado mucho de este esquema, ¿no? También ahí comenzó diciéndose que no había manera de reconocer al Barata del 2010 si es que esto hubiera pasado como un factor de lavado de activos, pero la Fiscalía ha avanzado hasta mostrar que no es una sola entrega de dinero, que más allá del origen de los fondos hay una maquinaria estructurada, o hubo una maquinaria estructurada para recibirlos, ocultarlos, licuarlos y mentir sistemáticamente a la OMPE sobre la cantidad de dinero que manejaba ese partido, por lo menos entre el año 2011 y el año 2016. Y ahí entran aportes como el de Dionisio Romero del Banco de Crédito. Claro, que no son necesariamente relevantes en sí mismos, pero que muestran que la estructura era permanente. Y entonces aparece con el caso y en los debates alrededor de la última prisión preventiva a la señora Fujimori una segunda teoría. Si el comienzo, en la discusión de Humala y Heredia, lo que sostenía la Fiscalía era que las condiciones de clandestinidad y el tamaño de los fondos, 3 millones de dólares, debieron ser suficientes para que Humala y Heredia estén obligados a reaccionar ante el riesgo de estar recibiendo fondos clandestinos, fondos lavados. En el caso de la señora Fujimori aparece en las discusiones la teoría de la ceguera o la indiferencia deliberada, una estructura montada que se parece mucho a una venda muy gruesa que se pone la organización sobre los ojos para que no importe de dónde viene el dinero que recibe. Que entre. Correcto. Entonces,
La presencia de esa estructura crea una diferencia entre ambos casos. La continuidad que ha descrito la Fiscalía en estas últimas audiencias también. Entonces los casos se están diferenciando y creo que a estas alturas ya no es posible pretender que las absoluciones dependan solo de esa primera impresión, en punto a que Jorge Barata no era reconocible. De hecho, probablemente no lo era, como un factor de lavado por sí mismo en el año 2010. En ese instante queda claro que en ambos casos, de diferente manera, hay muchísimas otras cosas que tendrían que haber provocado una reacción distinta a recibir los fondos con absoluta indiferencia sobre cuál era el origen del que venían, ¿no? No vamos a hablar del caso Toledo porque ese está más claro que el agua, efectivamente. Claro, ¿no? está a otro nivel. Es probablemente el caso más maduro, pero lo que sí preocupa es este tema de la demanda de Odebrecht ante el CIADI, ¿no? Por el caso gasoducto. ¿Eso puede afectar la relación de la Fiscalía con un colaborador que es importantísimo y que al mismo tiempo es sumamente corrupto? ¿Puede afectar esa relación? A ver, hay que diferenciar varias cosas. Yo creo que ya el anuncio de la demanda ya afectó el ambiente en el que se mueven esos casos fuertemente, más allá del modo en que ha querido presentar las cosas el Ejecutivo, el impacto sobre la salida de 4 ministros y del propio Procurador Ramírez muestra qué tan perturbador es esto. Sin embargo, el efecto hay que diferenciarlo, ¿no? Creo que la Fiscalía, el propio Odebrecht, ha mostrado que no hay sobre la mesa ninguna intención de afectar lo que vamos a llamar los aspectos penales de la ejecución del acuerdo. El flujo de evidencias, el flujo de información y su uso. Lo que creo que se afecta fuertemente son las condiciones en las que se ejecuta los aspectos civiles del acuerdo, las garantías, el cronograma, la reparación. Porque toda la dimensión que se refiere a dinero o a consecuencias económicas de este caso ha estado profundamente afectada por esta manera de Odebrecht de difundir la estrechez de su patrimonio a consecuencia de estos casos. En esta negociación Odebrecht ganó un cronograma de 15 años. Los intereses sobre ese cronograma entraron solo en una segunda negociación, luego que se registraron protestas por su ausencia en la primera versión del acuerdo, y cualquier cosa que se parezca a las garantías terminó por desaparecer absolutamente con la liberación de los 524 millones de Chagya. Y bueno, toda esa presentación del patrimonio de Odebrecht creo que se va al piso cuando uno nota que en todo este tiempo Odebrecht nunca informó oficialmente al Estado en la mesa de negociaciones o a la jueza que aprobó el acuerdo que tenía en cartera la preparación de una demanda por 1.200 millones. Así es. Entonces ahora se ha creado un desequilibrio que debe recomponerse. Vamos a ir a una última pausa y regresamos con el ex procurador penalista César Azabache. No se muevan. César Azabache, Odebrecht presentó una demanda por 1.200 millones de dólares para lo que recuperar, según ellos, pues la inversión del gasoducto ante CIADI. ¿Puede ganar Odebrecht esa demanda? Creo que no. Mi impresión es que ningún tribunal arbitral serio recibiría la demanda de una compañía involucrada en eventos de corrupción tan fuertes como aquellos que marcan la imagen de Odebrecht. Más en un contexto en el que creo que nos equivocamos creyendo, y eso lo veo difundirse en comentarios, que la demanda puede prosperar solo porque Odebrecht no ha reconocido sobornos a funcionarios públicos en esta historia. Bueno, dos cosas muy cortas que decir. En el derecho internacional, la definición de sobornos no tiene por qué ser la del Código Penal peruano de 1991. En esta historia, Odebrecht ha filtrado fondos en campañas políticas. La información que tiene la Fiscalía indica que ha obtenido favores de gestión directa. Hay un caso muy fuerte por un posible fraude en el propio acto de concurso. Hay además pagos a un asesor del Estado peruano, un abogado que era abogado del ministerio. Ronceros. Entonces, Odebrecht pierde. Perdón, y es sí. ahí es un proceso viciado, efectivamente, porque coimean hasta los competidores, pues. De acuerdo, y en cualquier caso, repito, lo que aplica aquí no es la regla del cohecho del Código Penal peruano, sino la concepción general sobre respeto a la ley y corrupción que funciona a nivel de tribunales arbitrales. Entonces, Odebrecht pierde. El problema es que hasta que se produzcan decisiones
en los foros arbitrales van a pasar 8 meses o un año. Y mientras tanto, claro, estamos sometidos a un estrés que nosotros mismos estamos multiplicando por este asunto. Pero es importante que el Ejecutivo se pare bien frente a eso. Es importante que se desestabilice esta crisis o que se reestabilice, digo mejor, la situación que nos ha desordenado tanto, que recuperemos los objetivos claros y que podamos encarar la reforma del cronograma, del acuerdo de los 600 días más intereses, la cuestión de las garantías de ese acuerdo y el completamiento de los casos que no tienen reparación. No hay indemnización, muy brevemente, ni por San José de Sisa, ni por los aproximadamente 9 millones de dólares que Odebrecht ha introducido en el sistema político. Muchas gracias, César Azabache, por Encantado. acompañarnos esta noche.